Entonces vamos a proseguir con la clase. Vamos a compartir la pantalla. Ok, estamos empezando a ver la anterior clase. Vimos la primera instrucción en lenguaje ensamblador, que es la instrucción move, memónico, estas tres letras, MOV. Ok. Y luego dijimos, sí, estas instrucciones actúan obviamente sobre datos u operandos que se llaman. ¿Y dónde pueden estar estos datos u operandos? Bueno, una posibilidad que estén en memoria, otra posibilidad que estén en los registros del procesador, o ser un operando inmediato. Después vimos la sintaxis de una línea en lenguaje ensamblador que puede constar de 5 campos, de los cuales uno solo es obligatorio, que es el campo de instrucción. Tenemos el campo etiqueta, 2 puntos, campo de instrucción, y luego especificamos, dado que el Intel es una arquitectura de 2 direcciones, especificamos los 2 operandos, fuente a la derecha, destino a la izquierda. Tienen que leerlo de esta forma y luego puede haber un campo comentar. ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos en la arquitectura? Son estas 5. Move, que hace, copia los operandos dentro del computador, ¿sí? Puede copiar un operando de memoria a registro, de registro a memoria, etcétera, etcétera. Lo vemos acá. Podemos copiar un dato operando inmediato a un registro, un inmediato a memoria. Un operando que está en un registro lo copiamos a otros registros, de memoria lo copiamos al registro, viceversa, de registro a memoria. La anterior clase ya empezamos a ver la primera posibilidad, era esta de acá. Ok, acá lo tenemos, acá tenemos alguna etiqueta, por ejemplo. Hay instrucciones que no he colocado ninguna etiqueta, no es obligatorio. Y luego acá está la instrucción move, ¿sí? Separado mínimamente por un espacio. Y acá están los 2 operandos, fuente, destino. ¿Qué hace esta instrucción? Ya lo vimos. ¿Sí? Este dato, que es un dato inmediato, obviamente, y que en este caso está en decimal, se lo copiamos al registro AH. ¿Okay? Les hago acuerdo que ustedes tienen una carpeta con una serie de programistas, tienen bastante material de estudio, ¿sí? Entre los cuales creo que está este programa para que ustedes puedan ejercitarse. Lo vimos trabajar en el debugger la clase pasada, salvo que haya preguntas, si no continuamos. ¿Dudas? Bien, siguiente, vamos a hacer el caso 3, y ya lo hicimos, de registro a registro. Bueno, acá lo tiene. Bien sencillo. ¿Dónde está el operando fuente? En el registro H. ¿A dónde lo copiamos? Al registro B. Y así sucesivamente. Fíjense que acá ya no hay datos inmediatos. Los operandos están en los registros. La única restricción, dijimos, es que los registros sean del mismo tamaño. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Ok. Tercer caso. Vamos a hacer este de acá. Memoria a registro. Bueno, acá he definido algunos datos en memoria, ¿se acuerdan? Hemos definido, ¿sí?, estas 4 variables con algunos valores de distintos tamaños. Y acá tenemos entonces ejemplos de copiar. Sí, un operando que se encuentra en memoria, fíjense, el corchete significa, ¿sí?, que va a tomar el contenido de la variable A que está en memoria, que es este de acá.
lo va a copiar, hemos dicho, a un registro. Por ejemplo, el registro. Y así sucesivamente. Ok, podemos copiar entonces diferentes operandos que se encuentran en memoria. Obviamente deben estar definidos estas variables con sus valores. Los copiamos al destino. ¿Qué son los destinos? Son registros del procesador. Ahora, otra cosa importantísima, acá empezamos a ver la definición, cómo se crea un puntero. Si no le colocamos corchete, lo que se copia a este registro, en este caso, no es el contenido como en este caso, sino es la dirección de memoria que corresponde a la variable que hemos llamado. Preguntas, dudas. Bien, ahora vamos al caso 5 acá, que es exactamente lo contrario. Hace un rato hemos copiado de memoria a registro, ahora vamos a copiar de registro a memoria. Acá, señores, voy a cargar con algunos datos iniciales el contenido de algunos registros para poder tener. Este modo, tendrían que saberlo, es el primero que hemos visto. Inmediato a registro. Una vez que tenemos eso, bueno, acá tenemos sí, algunos ejemplos de copiar de registro a donde a memoria. ¿Ok? Obviamente, las variables donde voy a copiar el contenido de esos registros deben estar definidas. Por ejemplo, acá he definido dos variables inicializadas, X y Y he definido 5 variables no inicializadas de distintos tamaños. Por ejemplo, acá vamos a copiar los datos de algunos registros. Por ejemplo, el primero que hace... El primero va a copiar el contenido del registro X, que va a ser este de acá, porque previamente lo hemos copiado. ¿A dónde? A memoria, a la variable A. Acá está la variable A, le hemos reservado un doble. Ahí vamos a copiar entonces el contenido de este registro. Okay, a ver, veámoslo entonces en el debugger. Ya, ese es el programa. Me ubico al comienzo, como siempre. Okay. Bien, y como dijimos, estas 5 instrucciones, como ustedes ven, son instrucciones inmediato registro. Okay, vamos a copiar algunos datos en esos registros para después usarlos, ¿de acuerdo? El primero va a mover este dato, bueno, todo esto ya me lo muestra en Exa. ¿Sí? Este dato lo va a copiar al registro de X. Ahorita el registro de X tiene este valor, obviamente lo va a sobreescribir. Entonces empezamos, F7, ahí está. Luego este dato inmediato al registro de BX. Bueno, esto ya tendríamos que saberlo. Al registro CX, ABCD. Cuidado que al trabajar con el registro CX, solamente voy a usar ¿sí? 16 bits. ¿sí? Los demás no los voy a tocar porque solamente lo estoy copiando al registro CX. Ahí está, señores. ABCD, lo que hemos copiado, lo demás queda intacto. Ok. FFADL, voy a copiar solamente a este registro de 1 byte. Ahí está, FF. Bueno, y a R10, que ahorita está puro 0, voy a copiar puro F. Bien, una vez que hemos hecho eso,
entonces podemos realizar la primera instrucción que va a copiar. ¿De dónde a dónde copia la primera instrucción? Del registro EAX. El contenido de EAX que hemos visto ya tiene este valor. Va a ir a memoria a dónde? A la variable A. Ok. Le hemos reservado justamente un doble y ahí supongo que vamos a encontrar este valor. Ok. Veamos si es cierto, cómo ha sido traducido. Aquí está. EAX lo va a copiar. Lo que nosotros llamamos A, en realidad es una dirección física de memoria. Y acá es donde empieza generalmente el segmento .bss. Si hacemos un mapeo, el .bss me dice Windows lo ha puesto a partir de la dirección de memoria 47.000. Ok, nosotros lo encontramos un poquito más adelante en la 47.030. A ver, nos ubicaremos ahí. 40, 70, ok, ahorita no hay nada. Eso es lo que llamamos la variable A. Okay. Va a copiar este valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a través del bus de datos, lo va a copiar a memoria en esta dirección. Y va a usar obviamente, veamos si es cierto, este valor de acá lo hemos copiado. Cuidado que en memoria, sí, operando el dato está en Lidl Endian, ¿no? Como ven, primero almacenó la parte baja, el byte bajo, 7, 8, luego 5, 6, 3, 4. Bueno, y así sucesivamente. El contenido de EBX, este de acá, lo vamos a copiar a la variable B, que es justamente a continuación, como ven, 40, 70, 34. Este es 30, 31, 32, 33, 34. Empieza ahí y va a copiar. Ahí está. Cuidado que está en Lidl Endian. Primero el byte bajo, FF. Luego, ¿dónde estamos? Esta EBX ya. Estamos en 40, 30, a 38. Bien, me voy a ir a la 40, 70, 34. Ok. De X sería P2, 9E, 43, F. Perfecto. Bueno, y así sucesivamente. CX lo vamos a almacenar a continuación, pero solamente ABCD. Ahí está, señores, copió ABCD, está a nivel de Word, luego solamente va a copiar un byte a continuación, que es DL, que es FF, ahí está. Bueno, y así sucesivamente. CH, ¿cuánto es el valor de CH? ¿Cuánto es el valor de CH, señores? A ver. Primer cuestionario, hace 2 semanas atrás. CH, este registro RCX, este CL, esto es CH, ¿no? Esto ya tendrían que saberlo. Copió solamente a B. Bueno, R10 es todo esto de acá, lo va a copiar a continuación, 64, ahí está. Ahora, por último,
Acá yo he copiado todos estos valores de estos registros a variables no inicializadas, pero obviamente también puedo copiarlas a variables inicializadas, porque el segmento .data es un segmento de read-write, es decir, puedo leer el dato de la variable, pero también puedo modificarlo en el transcurso del programa, ¿no es cierto? Okay. Entonces, por ejemplo, acá voy a mover a L a la variable X. La variable X inicialmente tiene este valor. Entonces, este valor va a ser sobrescrito, ¿sí? Y acá lo vemos. Obviamente, estas variables inicializadas no están en esta área de programa, sino están, como sabemos, en la 40, 30, 10. Ahí está 2D, 45. Ahora, si yo le digo copia a L 78, acá, ahí está. Obviamente lo sobreescribió y ahora esa variable tiene el valor. Y lo mismo hacemos con AX, que está a continuación. Va a copiar este valor. Listo. Entonces este es el inverso de antes. Antes hicimos memoria registro, ahora hemos hecho registro. Y por último, vamos a ver el último que nos queda, es inmediato memoria, que sería el equivalente, digamos, a este de acá. Acá copiamos de inmediato registro, pero acá vamos a copiar inmediato a memoria en vez de copiar a un registro. Bien, acá lo tenemos. Por ejemplo, defino estas 4 variables. Uno a nivel de byte, word, doble, quad. Y ahí voy a copiar algunos datos. Por ejemplo, este es el dato inmediato, pero en vez de copiar a un registro, lo copio a memoria. Donde, por ejemplo, 12 a la variable A, que no tiene ningún valor inicial, le voy a copiar este. Acá sí hay que acostumbrarse a algo. Si yo le saco esto de acá, ¿sí? Cuando yo trato de ensamblar este programa, el ensamblador me va a generar un error. Ahora, ¿por qué me genera un error? O sea, no es que la instrucción esté mal escrita, le estoy diciendo cópieme este dato inmediato, ¿sí? A la variable A de memoria. El problemita acá es que tenemos una ambigüedad. ¿Por qué? Porque el ensamblador no sabe si va a copiar este dato inmediato a memoria y para el efecto va a usar un byte. Estamos dentro del rango perfectamente. Pero también podría ocupar 2 bytes. Nadie le prohíbe. Es decir, puede usar 2 bytes y yo almaceno ese 2 en 2. O puede usar 4 bytes o puede usar 8 bytes. Entonces, para eliminar esa antigüedad se usa esta palabra reserva. Copia el 12 a la variable A y me va a ocupar un byte. ¿Por qué no tenemos ambigüedad acá? ¿Por qué no hay ambigüedad en este caso? Inmediato registro. Nada. Porque ya está pidiendo un registro H. Claro, el registro H tiene un tamaño definido, punto aparte, no hay dónde perderse. Pero cuando trabajamos con memoria, entonces sí tenemos que indicarle cuántos bytes vamos a ocupar para almacenar. Luego, si este valor inmediato lo voy a copiar a la variable B, que obviamente no puede caber en un byte porque son 2. Okay. La variable B le digo, ocúpeme Word, un Word para copiar.
y así sucesivamente. Cuidado, acá es D. Obviamente D viene de doble word y what word. Y todo esto es inmediato. A ver. Lo cargamos. Es inmediato, memoria, acá está. Ok, vamos al comienzo. Ya, y vamos a copiar el 12, bueno, en Excel es C. ¿A dónde? A memoria. Lo que hemos llamado A, como es una variable no inicializada, está en el segmento .bss. ¿Se acuerda anteriormente? Teníamos esta misma dirección. Nos ubicaremos en esa dirección. 40, 70, 30. Ahí no hay nada ahorita. Lo que va a hacer esta instrucción justamente dice, voy a copiar 12 a esta dirección de memoria y para eso voy a usar un puntero. Esto viene del pointer. Un puntero, o sea, voy a ocupar un byte. Lo ejecutamos, F7. Ahí está, señores, 0C, se copió a memoria. Luego voy a copiar esto a nivel de Word, va a ocupar entonces todo 2. Ahí está, señores, cuidado el idle endian, primero la parte baja. Y así sucesivamente, ¿sí? Luego un doble. Ahí está. 000080 y luego todo. Bueno. 30. Ahí está, lo copió. Bien, eso sería, señores. Entonces, con eso hemos visto todos los casos. Bien, entonces repasen esto. Tienen una serie de programitas, entre los cuales creo, obviamente, están estos que les he mostrado. Ahora vamos a continuar. La próxima instrucción que vamos a ver, ¿sí?, son las instrucciones que están clasificadas como instrucciones aritméticas. Ustedes tienen la tarea con todo lo que tienen que estudiar. Bien, y vamos a estudiar las instrucciones aritméticas que tiene cualquier procesador. ¿Cuáles son? La instrucción aritmética de suma, mnemónico add, en inglés suma, la de resta, sub, de subtraction. Estas son suma con acarreo, media rara, después vamos a ver, resta con préstamo, incremento y decremento. Ojo que estas instrucciones las tenemos como operadores aritméticos en los lenguajes de alto nivel. O en casi en todos los lenguajes, el operador aritmético de suma, resta, incremento, decremento. Falta acá multiplicación, división y módulo. ¿Qué es el módulo de la división? Que en C se indica con porcentaje. Nunca he usado un módulo en un programa. Nada, bueno. Ok, ahora empecemos entonces. Bien, entonces vamos a ver nuestro primer programa de suma, la instrucción add. Este es el mnemónico, dijimos. Tenemos las mismas posibilidades. En vez de move, add. Y vamos a hacer un pequeño programa. Voy a definir dos variables A y B. Con estos valores se los voy a dar directo en hexa. 83 y 92. Y quiero realizar la suma de A más B
y almacenar en C. En un lenguaje de alto nivel, esta sería la línea, ¿no? Una sola línea me dice sume A el contenido de A más B y C. C tengo que definirlo en el segmento BSS porque no está inicializada. Ahí vamos a almacenar la suma. Bien, hemos visto, ustedes han hecho el cuestionario, hemos visto cómo se representa esto. Bueno, en este caso estoy a nivel de byte, 8 bits, representa 83, 92, 8, 2 y 1, 3, 8 y 1, 9, 2, 91. Sumamos bit a bit. 1 y 1, 0, llevo 1, esta es la respuesta. Y este es el CAR. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahora, señores, algo muy, muy, muy importante. Si yo he definido estas dos variables A y B, obviamente variables enteras, ¿son con signo o sin signo? A ver, en C, C++, si yo digo char, que es equivalente a un byte, el nombre de la variable A igual, la inicializo 83, esta variable A es con signo o sin signo en C. Es con signo. Es con signo, perfecto. Si yo le pongo unsign acá, estoy diciendo al compilador, mire, quiero que me define esta variable A, me ocupe un byte, ¿sí? Y va a ser una variable entera, por supuesto, con sí. Si no le pongo nada o si le pongo sign, es con signo. Cuidado acá en Assembler. En Assembler, yo puedo definir el tamaño, igual que acá, pero no le puedo decir si es con signo o sin signo. Entonces, ¿quién sabe si esta es con signo o sin signo? A y B lo tiene que saber obviamente el programa. Por ejemplo, si fuera sin signo, en decimal esto sería, lo pueden después hacer como ejercicio, con papel y lápiz. Si fuera con signo, 8 es negativo, en complemento 2 representa el número menos 125, este también es negativo, representa el número menos 110. Si sumamos, si fuera sin signo, ¿qué estaríamos sumando? 131 más 146, 277. 6 más 1, 7, etc. ¿Está correcta la respuesta? 277. Estamos en un byte. ¿Qué pasa con los rangos, señores? Estamos fuera de rango. ¿Qué bandera me indica cuando trabajamos con enteros sin signo que hay overflow? ¿El carry? El carry. Fíjese acá. Carry 1. Ha habido overflow. De hecho, fíjense cuánto es la respuesta. Nada que ver, ¿no? Y si fuera con signo, ¿está bien la suma? Bueno, sumémoslo, menos 125 más menos 110 menos 235. ¿Está correcta la respuesta? ¿En un byte? Señores, ustedes en la pregunta 2 del cuestionario se le preguntó cuál era el menor entero negativo en 7 bits, ¿no es cierto? En complemento 2. Bueno, en 8 bits es menos 128, estamos fuera de rango, el resultado no es correcto.
¿Sí? ¿Y quién me dice que el resultado no es correcto? La bandera de overflow. Señores, todo esto lo hemos visto. Ahora lo vamos a verificar. Bueno, ahora vamos a hacer el programa y voy a hacer como ejercicio programa de diferentes formas usando todas estas posibilidades para ir ejercitando. Entonces hemos definido estas dos variables. Ahora quiero hacer la suma. Primero voy a hacer usando registro inmediato. En este caso ni siquiera es necesario definir la variable A y B porque estos valores se los voy a dar en el mismo programa. Bueno, ahí está el programa, señores. Move, copie a L este dato inmediato. Ok. Eso ya lo hemos visto. Entonces va a copiar en AL el primer sumando. Y luego le digo, sume. ¿Qué voy a sumar? Sume lo que hay en AL. Y a continuación le voy a dar el segundo operando en modo inmediato, que es 92. Y luego el resultado de la suma, como sabemos, se tiene que almacenar en el destino, que es AL. O sea, la instrucción trabajaría de esta forma. A L se le asigna el valor de AL más respuesta y lo vamos a comprobar en el computador 15. 1, 4 y 1, 5. Y las banderas tendrían que quedar de esta forma. Bien, veámoslo. Está en aritmética. Bien, este es el programa. A ver, veamos algunas cosas. Veamos las dos variables que hemos definido. 40, 30, 10. Ahí está, señores, 83, 92. Cada uno ocupa un byte. Bien, vamos al comienzo. Esa instrucción la vamos a ver. Si bien ustedes tendrían que saber el XOR. Vamos a limpiar el registro. Voy a mover el primero operando en modo inmediato, 83. Cuidado que en este caso no vamos a usar estas variables. Lo voy a dar directo en inmediato. Ojo que puedo usar, ustedes están en la libertad de usar cualquier otro registro de un byte, ¿no? Puedo usar HBL, DH, CL, DCIL, etcétera, etcétera. Bueno, yo usé el AL. Ahora, fijémonos bien qué pasa con las banderas, las vamos a colocar en 0. 0, carry 0, overflow 0, Z0, signo 0. Bien, ahora le digo, sume. Sume, ¿qué voy a sumar? Sume lo que hay en AL, 83, le suma 92. Y el resultado lo deja en, ¿qué es lo que hemos hecho manualmente? Lo hacemos 15 señores. Hizo la suma. ¿Cómo quedan las banderas? ¿Han visto que la bandera de carry se levantó? Me dijo, hay un carry. Si fuera entero con signo, y lo hemos comprobado, hay un overflow. El resultado es 0. Perdón, el resultado es distinto de 0. Obviamente es 15. Y el resultado, que no es correcto en ambos casos, el resultado es positivo. Vemos acá, hemos obtenido 15. El resultado es positivo. Y en ambos casos, bueno, este es un caso extremo, en ambos casos el resultado no es correcto. ¿Ok? Y por último, vamos a hacer lo siguiente.
el resultado de la suma que quedó en un registro del procesador, lo vamos a copiar a la variable C, de forma de haber completado más veces. Cuidado que este resultado no es correcto, no lo estamos verificando acá. Simplemente hemos sumado, hemos visto que no es correcto, pero igual lo voy a almacenar en C. Entonces, ahí está el resultado de la suma, que es AL, 15. ¿Se acuerdan que C está definido en el segmento de datos? Y está en otra parte de memoria, que es la 40, 70, 30. Ahorita no hay nada, le doy. Ahí está, señores. Hemos almacenado la suma en la variable C. ¿Ok? Bien, entonces seguiremos la próxima clase. Haremos también de diferentes formas, usando inmediato memoria, luego usando las variables de memoria A y B, y luego a nivel de registros. Ok, señores, si no hay dudas o preguntas, finalizamos acá. ¿Tienen alguna duda, preguntas? Estudien, señores, tienen todo el material. La próxima semana empezaremos a tomar prácticos de programas. Ustedes me van a hacer un programita. Bueno, los primeros van a ser programas de suma y resta. Ok, entonces vayan estudiando. Bueno, si no hay pregunta o duda, finalizo. Y será hasta el viernes. Bien, hasta luego, señores. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.